Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas capítulo 4, 5 y 6 y dice la palabra de Dios. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrom, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaat. Jaat fue el padre de Aumaí y Laad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. Los descendientes de Tam fueron Jezreel, Isma, Ibdal, una hermana llamada Hase, Letponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo dos esposas llamadas Ela y Naara. Naara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y Astatari. Ela dio a luz a Seret, Esar, Etnan. Y Cos, quien fue antepasado de Anub, de Sobeda y de todas las familias de Ar-El, hijo de Harún. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: «Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Suá, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estos fue el padre de Bet-Rafa, Pasea, Teina fue el padre de Irnaas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Etad y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos. Así se llama porque son artesanos. Los hijos de Caleb fueron Refoné, fueron Irú, Elá y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jeareleel fueron Sif, Sifa, Tirias, Azareel. Los hijos de Esdras fueron Yeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Samaí e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Mered también se casó con Bitia, una hija del faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naam, uno de los hijos de los padres de Keila, el Garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el Macateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ren, Hanán, Tilón, y los descendientes de Isi fueron Zoet y Ben-Zoet. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa, las familias de los trabajadores del lino en Bet-Asbea, Joacim, los hombres de Coseba, y Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab, y Jasub y Lehem. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivían en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Jarib, Zoar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Zacur, Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Berseba, Molaba, Azar, Sual, Bilag, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar Susim, Bet-Biraí y Saharaim. Estas ciudades estuvieron bajo el control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ail, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades y las aldeas vecinas hasta llegar a Balaad. Este era el territorio de los que les correspondía, y estos nombres aparecían en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elianeia, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesismiel, Benaía y Sisa, hijo de Sif, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pasturas para sus baños. Allí encontraron
buenos pastizales y la tierra era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, esos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Neerías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Capítulo 5. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos de hijo mayor le pertenecen a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reía, Baal y Baare. Beera fue el líder de los rebanitas cuando fueron y llegaron y habían sido llevados cautivos por el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, el jefe; Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Los reunitas vivían en la zona que se extiende de Aroer a Nebo y a Baal-Meón, dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad que se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Basán y Safán era segundo en autoridad, seguido de Jaanía y Safat. Sus parientes, los jefes de otros 7 clanes, fueron Micael, Mesulam, Seba, Joraía, Jacam, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroá, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jadot, hijo de Bus. Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Gumi, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas fueron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas, y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los geturenos, los nafiseos y los nodabitas. Clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él, de modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendía por la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Esriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles a Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Alal, a Labor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram,
Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés, Finés fue el padre de Abisúa, Abisúa fue el padre de Buki, Buki fue el padre de Uzi, Uzi fue el padre de Serarías, Serarías fue el padre de Meraiot, Meraiot fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Ahimaas, Ahimaas fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Johanán, Johanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Hilcías, Hilcías fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Serarías, Serarías fue el padre de Jehosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merarí. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simeí. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merarí estaban Maldi y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas agrupados de acuerdo a sus familias patriarcales. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni, Jaat, Sima, Joa, Ido, Sera y Jeatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Taab, Uriel, Usías y Saúl. Entre los descendientes del Cana estaban Amasai, Aimot, Elcana, Sofaí, Naat, Eliab, Joram, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel el mayor y Abdías el segundo. Entre los descendientes de Merarí estaban Maalí, Libni, Simeí, Usa, Simea, Aiguiai, Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que le transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Emán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Elieb, Toa, Suf, Elcana, Maat, Amasai, Elcana, Joel, Asirai, Sofonías, Taat, Asir, Abiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví, hasta Israel. El primer ayudante de Emán fue Asam del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Basaías, Malquías, Etni, Sera, Adaía, Etán, Sima, Simeí, Jaat, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Emán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merarí. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Abdi, Maluk, Asabías, Amasías, Hilcías, Amsi, Bani, Semer, Malí, Musi, Merarí y Leví. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo de la casa de Dios. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes, presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso, y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buki, Uzi, Serarías, Meraiot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimaas. Este es un registro de las ciudades y el territorio asignado por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio Judá incluía Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Jeba, Alemet y Anatot, cada una de sus pastizales, de modo que les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de
Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán, al oriente del Jordán, que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se le asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales: Siquem, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Geser, Jocmeam, Bet-Orom, Ajalón y Gat-Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Bileam del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: Golán en Basán y Astarot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Ased recibieron Masar, Abdón, Ucoc y Rehob, cada uno con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron Sedes en Galilea, Hamón y Kiriataim, cada uno con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio del Zabulón: Jocnaim, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén, al oriente del río Jordán frente a Jericó, recibieron Beser, una ciudad del desierto; Haasa, Cademot y Mefaat, cada una con sus pastizales. Además, del territorio de Gad recibieron Ramot de Galaad, Mahanaim, Hezbón y Jazer, cada una con sus pastizales. Bueno, y seguimos la lectura de muchos nombres, como te podrás dar cuenta, muchas genealogías, pero cabe resaltar, y especialmente en el capítulo 5, nota cómo la obediencia va a tener una trascendencia, tanto en ti como en tu familia. Porque, como hablábamos anteriormente en Génesis, cuando José honró al Señor, y dice que se le dieron los derechos como hijo mayor por haber sido tan fiel a su padre. Al contrario de Rubén, por causa de la desobediencia que había sido contra su padre también, entonces nota cómo se le quitó ese primer lugar y cómo al final del capítulo el pecado de sus descendientes, tanto de Rubén como de varias tribus más, repercutió no solo en sus tribus, sino en sus descendencias de descendencias, hijos, niños, mujeres, hombres, y cómo esto les trajo, por causa de la infidelidad de Rubén, les trajo destierro a estas tribus. Entonces pensamos, bueno, pero si lo miramos desde el punto de Génesis, decimos, bueno, pero ¿en qué punto entonces estos hombres van a pagar lo que hicieron? No solamente contra Dios, sino cómo se fueron en pos de otros dioses e hicieron lo incorrecto. Entonces vemos que tarde o temprano, literalmente, tienen que pagar. Puede que no hubiera sido ellos, pero sí sus descendientes, es sangre de su sangre. Entonces, por ejemplo, si notas en el capítulo 6, vemos cómo la promesa sigue intacta a la familia sacerdotal, en este caso a Aarón, ya sea por el sorteo de las tierras. Si notas cuando se termina el capítulo 6, precisamente está explicando eso, está mostrando cómo estaban recibiendo sus partes que originalmente se les había dicho. Entonces esto creo que nos muestra algo clave, y es fidelidad. Fidelidad, sea que te hagan bien o mal, muestra fidelidad. Fidelidad es que en los momentos quizás donde ves que todas las personas están en tu contra, entonces tú sigues con esa misma actitud de fidelidad, porque es lo único que va a ser, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones, que puedan ver esa promesa, ya sea desde el punto de nosotros hasta muchas más generaciones que vendrán, y es que puedan entender esto, que si obedecemos a Dios, nuestro camino va a ser derecho, porque ya no estamos en nuestro propio camino, sino en el camino de Dios. Así es que creo que esto es una invitación que nos debería motivar y nos debe motivar siempre hacia la excelencia,
y además siempre a ser fiel a Dios. Por eso, como lo decía al comienzo, cuando empezamos leyendo la Biblia en un año, dije explícitamente que uno de mis personajes favoritos era José, porque nos muestra su fidelidad hacia Dios y su amor y su forma de ser tan intachable, que mira cómo ahora hasta este momento, que ya han pasado años y años y años, esa promesa sigue cumplida. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de aprender, porque más que nombres, como lo decíamos el día de ayer, Señor amado, es una ventana nueva que tú nos abres para enseñarnos cómo tu fidelidad se mantiene a través de tus promesas y como lo dice tu palabra, al que es fiel se le será dado más. Así es que nuestro deseo, Señor, es que cada día seamos más fieles a ti, para que todo lo que hagamos te agrade, te honre y te glorifique a ti, Señor. Te damos gracias y en tu nombre oramos, siempre glorificando y exaltando tu nombre, por los siglos de los siglos, amado Señor. Amén. Y bueno, te invito a que no te sigas perdiendo estos capítulos. Yo sé que quizás puede sonar un tanto aburrido, pero porque son nombres que realmente desconocemos. Pero si notas, ahí están esos pequeños capítulos y versos que hacen la diferencia y cómo llenan todos estos nombres y le dan un sentido mucho mayor, más que a las genealogías. Es más al ver a Dios de una forma tan maravillosa, que nos muestra a detalle cada uno de los sucesos y de dónde vienen y de qué tipo de descendencias. Entonces te sigo animando a que sigamos escuchando la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga y mañana nos vemos en un capítulo.